Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama. Qué gusto y qué bendición, qué privilegio poder dirigirme a cada uno de ustedes en este día a través de esta plataforma de las redes sociales. Quiero agradecer el privilegio que me han concedido los administradores de la página de Enfoque Bíblico, que quiero decirles pues que es de gran bendición también para mi vida. Yo también he aprendido mucho con ustedes. Cada material que ustedes han colgado en esta red social ha sido de gran bendición para mi vida y sé que también para cada una de las personas que les están siguiendo. Y sobre todo, mis amados, en este tiempo donde estamos viendo a muchas personas que por causa del confinamiento están colgando sus predicaciones, sus enseñanzas. Pero qué importante es para nosotros que seamos verdaderamente edificados conforme a lo que dice la palabra de Dios y no conforme a la interpretación privada de cada quien, la opinión de cada persona, sino conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles sobre la tierra, donde sin duda alguna todas las cosas que están pasando precederán a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de vital importancia que como creyente podamos velar para no ser persuadidos a vivir un evangelio de cualquier manera, un evangelio sin compromiso con la causa de Cristo, un evangelio light, porque mis amados hermanos necesitamos apegarnos a lo que verdaderamente es bueno y provechoso para cada uno de nosotros, y eso lo encontramos en la bendita palabra de Dios. Pocos días antes de que Jesús fuera crucificado, Él le compartió a sus discípulos y les hizo saber que vendrían tiempos difíciles sobre la tierra, donde la maldad aumentaría en extremo, donde la corrupción del ser humano sería una señal evidente de que precedería su venida. Y esta palabra se está cumpliendo hoy cada día más. Y nosotros como la iglesia amada del Señor necesitamos permanecer vigilantes para mantenernos fieles a Él. Y desde ya yo quiero animarles a que podamos seguir adelante y sigamos haciendo la obra del Señor de la misma manera como Él nos los ha encomendado, predicando a tiempo y fuera de tiempo, pero eso sí, que la motivación que definitivamente debe estar en el corazón humano debe ser gobernada por el amor de Cristo y la compasión por las almas de todas aquellas personas que no le conocen. Yo le he colocado como título a esta enseñanza velando en todo tiempo. Velando en todo tiempo, y para ello nos vamos a estar ocupando un poco en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26 del 36 al 41. Mateo 26 del 36 al 41, y la palabra del Señor nos dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por medio de esta escritura, el Señor nos hace saber la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de velar y estar atentos. Y ese velar está acompañado, el Señor Jesucristo nos hace saber a través de esta escritura que ese velar debe estar acompañado de la oración. A mí particularmente me sorprende muchísimo ver a tantas personas que se animan a velar en muchas de las actividades de nuestras congregaciones, pero ni leen la Biblia, ni siquiera dedican un tiempo para la oración. Y yo no creo que
que esta actividad espiritual sea tan solo para que las personas puedan asistir y entretenerse en medio de las congregaciones cristianas, que puedan compartir con los hermanos de la fe, sino para que verdaderamente seamos edificados por el Señor. Saben, como creyentes, nosotros enfrentamos diariamente una lucha entre la carne y el espíritu. Y para nosotros es imprescindible que podamos fortalecer nuestra vida espiritual, que podamos fortalecer nuestra comunión con el Señor diariamente, para que nuestras debilidades humanas no se sobrepongan a nuestra voluntad de servir al Señor con gozo y con santidad. Pero antes de dedicarnos al texto, es importante tener claro el significado de la palabra vigilar. El significado de la palabra vigilar. Vigilar es el estado de una persona que permanece en alerta para actuar con precaución y no correr riesgos ante las diferentes circunstancias de la vida. Una madre que va a la playa con sus hijos está vigilando de ellos para que no se vayan al fondo del mar, para que no se ahoguen. Y asimismo, pues, una persona que es el piloto de un avión tiene que vigilar, monitorear cada uno de los instrumentos de vuelo, porque pondría en riesgo la vida de cada uno de sus tripulantes. Yo no sé si ustedes se llegan a recordar de un accidente que ocurrió hace algunos años, donde todo un equipo de fútbol de Brasil pereció en un avión que se estrelló a pocos kilómetros de la pista de aterrizaje. Y cuando los peritos hacen la evaluación de los daños, se dan cuenta pues que el piloto ignoró los instrumentos de vuelo. Algunas cosas que estaban claras, que se tenían que tomar en cuenta, él las ignoró. Y asimismo ocurre con nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que vigilar, tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes a todas las cosas que están sucediendo, que están pasando, para que nosotros no tropecemos y no caigamos, mis amados hermanos, en medio de esta sociedad que está corrompida con el pecado. Es tremendo. La palabra velar aparece en la Biblia en sentido de que estemos atentos a todos los aspectos de nuestra vida diaria. La palabra velar en el Nuevo Testamento del original gregoreo significa estar alerta o vigilante. Y esa misma palabra hace referencia también en el Nuevo Testamento 22 veces, y la idea principal, por supuesto, tiene que ver con la escatología, tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, del 42 al 43, la palabra nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Salvador. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. En pocas palabras, si un padre supiera que los ladrones van a meterse en su casa, estaría alerta, estaría pendiente para que no se metieran en ella y robaran las cosas que son de su propiedad, de su pertenencia. Asimismo, el Señor nos hace saber en medio de la palabra de que nosotros, como la iglesia de Cristo, tenemos que estar alertas, tenemos que estar velando, porque nosotros no sabemos, mis amados hermanos, cuándo será realmente el día en que Cristo vendrá por su iglesia. Cuando nosotros leemos el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículo 38, Jesús le dice a Pedro, a Santiago y a Juan: quédense aquí y velen conmigo. Y Jesús realmente quería que ellos velaran mientras Él oraba, que estuvieran pendientes, alertas, por si acaso viniera alguien y se entrometiere en medio de ellos. Como por supuesto nosotros podemos darnos cuenta que más adelante ocurrió. Por esta misma expresión, velar, la encontramos también más adelante en otros versículos de la Biblia. Esta palabra la encontramos también en Primera de Corintios, en el capítulo 16, versículo 13, donde nos dice: velad, estad firmes en la fe,
portaos varonilmente y esforzaos. También Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 4, versículo 2, nos dice: perseverad en la oración, velando con acción de gracias. Y en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, la palabra del Señor nos dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero también nosotros encontramos esta palabra velad en el Nuevo Testamento del original agrigneo, que significa cuidado, guardar, proteger. Y en la Biblia encontramos algunos versículos que hacen mención de ello. Efesios capítulo 6, versículo 18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Hebreos, en el capítulo 13, versículo 17, también nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La Escritura, mis amados hermanos, nos muestra que después que Jesús instituyó la cena del Señor, Él siguió con sus discípulos hasta el huerto del Getsemaní. Allí rogó al Padre para que pasara de Él esta copa. Él decía: Padre, si es posible, si es tu voluntad, si es posible, pasa de mí esta copa. Y esta palabra Getsemaní viene del original arameo, que significa prensa de olivo, prensa de aceite. Yo realmente desconozco el contexto, ¿verdad?, histórico, desconozco definitivamente lo que pudo existir en ese lugar, pero puedo presumir que era un lugar donde se preparaba el aceite de oliva. Había quizás un lugar diseñado para prensar las aceitunas y poder extraer el aceite, lo que nosotros hoy conocemos como el aceite de oliva. Era un área ubicada al pie del monte de los olivos, donde el Señor Jesús solía reunirse con sus discípulos. Pero qué interesante, nuestro Señor Jesús, durante todo el tiempo de su ministerio, Él siempre encaró las amenazas de muerte de una manera serena. Sin embargo, al llegar hasta ese momento, comenzó, dice la Escritura, comenzó a angustiarse, comenzó a entristecerse al punto de decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero particularmente yo creo que mi Señor no le tenía miedo a la muerte. Yo creo que el motivo de su angustia era el ser separado del Padre para llevar sobre sí los pecados de toda la humanidad. Por eso la palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De manera que Jesús, mis amados hermanos, llevó nuestros pecados para que nosotros fuésemos justificados por la obra de la cruz. Jesús ya estaba decidido a morir en la cruz del Calvario. Él tenía completo conocimiento, conciencia de que su muerte era la voluntad del Padre. Era un momento crucial en la historia de la humanidad, porque allí estaba en juego la salvación de nuestras almas. El versículo 39, Evangelio San Mateo 26, versículo 39, nos dice que Jesús exclamó diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y cuando nosotros escuchamos esta expresión, entendemos que es usada para referirse metafóricamente, para indicar una situación difícil o calamitosa.
Fíjense que el Salmo 11, versículo 6 nos dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Pero también en la Biblia esta palabra copa es usada para referirse a la bendición, al gozo que nosotros podemos recibir cuando estamos en la presencia del Señor. El Salmo 16 en el versículo 5 nos dice: Jehová es la porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi suerte. En otras porciones de la Escritura, esta palabra copa hace referencia a la ira de Dios. El Salmo 75 en el versículo 8 nos dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apuran y lo beberán todos los impíos de la tierra. Mis amados hermanos, cuando Cristo se estaba refiriendo al Padre diciendo: pasa de mí esta copa, Jesús no estaba diciendo cualquier cosa. Jesús sabía el castigo que representaba pues el pecado de toda la humanidad, y que ese castigo estaba por recaer sobre él al entregar su vida en la cruz. Jesús sabía que se acercaba la hora de llevar sobre sí la maldición del pecado de toda la humanidad. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículo 41, nos dice, mis amados hermanos, que Jesús se acerca a sus discípulos y les dice: velad y orad. Les dice: velad y orad. Pero la razón de esta expresión, velad, era muy diferente a la que nosotros leímos en el versículo 38, porque en esta ocasión la palabra velad tiene que ver con estar vigilante, de mantenernos en fidelidad con el Señor y no apartarnos de Él. Y nos debe quedar suficientemente claro cuando nosotros vemos que el mismo Jesús añade a esa expresión, para que no entréis en tentación. Él dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y creo fervientemente en mi corazón que esta es una advertencia solemne, no solamente para los discípulos que caminaron con el Señor en aquel tiempo, sino para cada uno de nosotros los que profesamos nuestra fe cristiana. Porque si nosotros no velamos, si nosotros no estamos atentos, podemos ser arrastrados por las corrientes de este mundo. Podemos ser persuadidos por la filosofía de los hombres, por las falsas enseñanzas, que lo único que procuran es desviarnos, apartarnos del camino, del verdadero camino, del camino correcto para nosotros, que es Cristo Jesús. Por eso, mis amados hermanos, el apóstol San Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 6, versículo 18, él dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y qué interesante, porque Pablo les estaba diciendo a ellos con estas palabras: oren, estén pendientes, estén alertas, porque vienen días muy difíciles, vienen tiempos peligrosos. Satanás quiere hacernos caer. Él les decía: nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tenemos una lucha contra las entidades del reino de las tinieblas que procuran destruir nuestra vida. Por eso hoy, más que nunca, mis amados hermanos, necesitamos velar y orar para no caer en la tentación, para que no entremos en la tentación, para que no deslicemos, para que no caigamos nuevamente en la vida de pecado. Mateo, en el capítulo 26, el versículo 41 nos dice: el
espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí encontramos un contraste entre la carne y el espíritu, que también, por supuesto, lo encontramos en otros versículos de la Biblia en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos la palabra en Romanos, en el capítulo 8, versículos 5 al 9, la palabra nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, habla del Espíritu de Dios, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, otra vez Espíritu con E mayúscula, habla del Espíritu de Dios, dice, pero el ocuparse del Espíritu, de una comunión con el Espíritu Santo, para esa persona es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero dice más adelante, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Otra vez la palabra Espíritu, no nuestro espíritu, habla del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El apóstol dice aquí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si el Espíritu Santo realmente no mora en nuestros corazones, si nosotros no tenemos una verdadera comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros entonces no vamos a estar siendo gobernados por la carne? Dice la palabra, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mis amados hermanos, qué importante es para nosotros fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra comunión con el Espíritu Santo, sobre todo en este tiempo. Pablo, también escribiéndole a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne, otra vez habla de una manera similar como le hablaba a los romanos, porque el designio de la carne es contra el Espíritu. Otra vez la palabra Espíritu con E mayúscula, porque se refiere al Espíritu de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios. Y el Espíritu, otra vez en mayúscula, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora, cuando Jesús decía, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, seguramente se estaba refiriendo a la debilidad de nuestra naturaleza física. Lo más probable es que los discípulos se encontraran cansados, con sueño, fatigados del día, del trajín del día, para arriba, para abajo con el maestro, acompañándole en su ministerio. Quizás también se sentían cargados, se sentían tristes por todas las cosas que estaban sucediendo. Pero también pudiera referirse a nuestra naturaleza caída, por lo cual Él les hablaba, velar para que no tengan que caer en la tentación. Efesios en el capítulo 2, del 1 al 3 nos dice lo siguiente. La carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 2, del 1 al 3 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Pero el asunto es que sea por una cosa o por la otra, nosotros como verdaderos hijos de Dios necesitamos velar y orar para permanecer firmes en el Señor y no ceder ante las pretensiones de este mundo, ante las ofertas de este mundo, para no ceder ante las presiones que estamos viendo en este tiempo presente, en este mundo convulsionado por el pecado. Fíjense que la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, Carta a los Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20 nos dice lo siguiente: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, cosas que no van a cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. A mí me encanta cómo el autor de la carta a los Hebreos nos hace saber que si nosotros tenemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, si nosotros estamos firmes pues en esta esperanza bienaventurada de la venida de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros creemos firmemente en esta bendita palabra, nuestra vida va a ser como una embarcación en medio del mar, pero que no es arrastrada por las olas o por el viento, sino que hemos soltado el ancla, y aunque nuestra barca se vea azotada por los fuertes vientos, por la inclemencia de los vientos y las olas, nosotros no nos vamos a mover. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy difícil sobre la tierra, un tiempo donde están sucediendo cosas que nuestra fe en muchas ocasiones se ve debilitada. Somos tentados a regresar atrás, pero la palabra del Señor nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. La carne, mis amados hermanos, es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero mis amados hermanos, si nosotros fortalecemos nuestra comunión con el Señor, si nuestra comunión con el Espíritu Santo es fuerte, nosotros permanecemos de pie a pesar de los tiempos difíciles que puedan venir. Nosotros estamos creyendo de que Dios tiene el control de la vida de cada uno de sus hijos que confían en Él y en su palabra. Mis amados hermanos, yo quiero animarles a que no retrocedan, a que no vuelvan atrás. Por el contrario, a que sigan firmes en la fe del Hijo de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Cristo les ama. Bendiciones para todos.